¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es un nuevo capítulo de Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirla. En nuestro capítulo de hoy de Sana Convivencia vamos a conversar respecto a un tema que cada día está más en boga en el mundo, la discriminación al interior de los colegios en la región de Tarapacá. Vamos a estar tocando este tema desde el punto de vista legal, en esta ocasión con el abogado Héctor Cruz, quien pertenece justamente al programa Sana Convivencia Escolar. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, Karim, ¿cómo estás? Un gusto estar acá de nuevo. Héctor, el tema de la discriminación ha ido cada vez siendo más importante en nuestra sociedad, claramente. Pero uno de los aspectos que me imagino que más importa justamente a nuestro país es cómo poderlo enfocar desde el punto de vista legal al interior de los colegios, de los establecimientos educacionales. Hace un tiempo, cuando salió aprobada la ley Zamudio, me imagino que hubo algunos enfoques diferentes de cómo se debían hacer las cosas. Hubo algunas personas que cambiaron su manera de poder actuar frente a algo que no les parecía bien. Cuéntame, por favor, ¿qué regula exactamente la ley Zamudio? Es cierto, Karim, lo que tú planteas. En efecto, la discriminación es una situación que se da corrientemente en los establecimientos educacionales, y la consecuencia negativa, por cierto, para la sana convivencia dentro de los mismos, es que propicia situaciones de conflicto o de violencia, y que por tanto atenta contra los procesos de aprendizaje y de desarrollo integral de los propios alumnos y en general de la comunidad educativa también. Esta ley Zamudio que tú señalas, que data del año 2012, ¿no? Y que tomó el nombre a propósito del acontecimiento que todos tuvimos oportunidad de conocer, de este atentado brutal en contra del joven homosexual, ¿no? Víctima de los neonazis, entiendo. Claro, no hace sino poner una vez más en el tapete, efectivamente, una cuestión que se venía dando desde hacía mucho tiempo atrás. Y Chile no hizo más que actualizar su normativa en estas materias y ponerla a niveles de los estándares europeos, por ejemplo. En Alemania, por ejemplo, existe a lo menos 2 o 3 normativas específicas que regulan cuestiones vinculadas con la discriminación. ¿Como la ley Zamudio? Claro, del tenor como de la ley Zamudio. Y el consenso que logró, o sea, que más bien evitó que esto cristalizara antes, porque esto se viene discutiendo en el Parlamento a lo menos desde el año 2005, precisamente es determinar qué es lo que vamos a entender por discriminación. Y no solo eso, sino que discriminación arbitraria. Y esto es muy sencillo, la gente a veces se confunde cuando cree que ha sido víctima de una discriminación. Es importante que sepan que la discriminación en sí uno la realiza a cada instante. El acto de elegir significa discriminar entre una opción u otra, ya desde el ámbito personal, ya desde el ámbito relacional. Pues bien, entonces habría que averiguar, cuestión que la ley sí lo establece, cuando se trata de una discriminación de carácter arbitrario. Y la ley tiene ese mérito, ¿no?, en dar una definición sobre ese aspecto, y además por establecer un procedimiento judicial que permite lograr el reconocimiento de esos derechos que han sido vulnerados a través de un acto discriminatorio, estableciendo ciertas responsabilidades para el juez y para las partes que intervienen en el proceso, a efectos de lograr que este derecho se restablezca. Ahora, Héctor, según tu punto de vista, ¿sí han cambiado el actuar de muchas personas después que entró en vigencia esta ley, crees tú? Hay gente que ahora piensa un poco más antes de discriminar a otra persona por orientación sexual, por raza, por nacionalidad, etcétera, por etcétera. Apariencia física, por sexo. Porque, a ver, igual sería bastante bueno aclararle a nuestros televidentes lo que tú dijiste en un principio: la discriminación es algo que es parte de nuestra vida diaria. Pero acá no se trata de decir voy a discriminar entre que me como la uva o me como la manzana. Exacto. Porque esa es una discriminación que tenemos que hacer. Sino que va más allá cuando discriminamos a una persona por otros aspectos. Cuando discriminamos a una persona, ¿cierto?, y no le reconocemos los mismos derechos que nosotros pretendemos, ¿cierto?, también tener. Exacto. Y de esa manera tú la pones en una situación disminuida, y a través de actos que provocan una distinción, exclusión o restricción, que va a carecer de un fundamento razonable.
y eso va a poner en riesgo, ¿cierto?, un derecho que está garantizado ya sea en la Constitución Política de la República o en cualquier o en algún tratado internacional sobre derechos humanos ratificado por Chile que se encuentre vigente. Ahora, yendo al fondo de tu pregunta, en el sentido de determinar cuál es la incidencia que esto tiene en los establecimientos, por cierto que es muy grande, porque recordemos que fenómenos o situaciones de discriminación como la que tú planteabas son muy corrientes, que el niño por su apariencia física es tildado de narigón, de gordo, en fin, que por su nacionalidad es fulanito o sutanito, o por su condición u orientación sexual más bien, tiene otros apelativos incluso un poco más complejos, que por cierto provocan un menoscabo, ya sea psicológico, y en algunos casos puede llegar a situaciones de violencia que puede ser física. Ahora me imagino que en los colegios la discriminación se da con mayor facilidad que en el mundo de los adultos, que en la calle, supongo yo, porque los niños tienen un poco menos de discernimiento respecto a lo que se le provoca al otro, que puede estar hiriendo, una susceptibilidad, etcétera, etcétera. Entonces es súper fácil cuando tú eres niño le digas a otro, tú eres tal cosa, y no te das cuenta de lo que le está significando al otro. Exactamente, porque claro, porque como son personas que están en desarrollo, evidentemente están aprendiendo de un proceso valorativo que le va enseñando, ¿cierto?, el vivir en sociedad. Lo importante entonces en estos casos, Karim, es que los adultos integrantes de la comunidad educativa ejerzan un rol, ¿cierto?, de orientadores en esta materia. Acuérdate que la convivencia es un proceso que se compone a lo menos de dos aspectos: de enseñar a vivir, a convivir sanamente, y también de aprenderlo. Pero naturalmente los niños no cuentan con esas herramientas precisamente por estar en un proceso de desarrollo, y por lo mismo son los adultos quienes tienen que tomar un rol preponderante, por ejemplo, enseñando el respeto a la diversidad, el valor de la tolerancia, la solidaridad, la inclusión. Pero hay muchas veces que ni siquiera los adultos tienen esa tolerancia a la diferencia. No lo hacen, y eso es efectivo porque quizás los procesos formativos de ellos mismos no pudieron estar, ¿cierto?, digamos, haber recibido las orientaciones necesarias en estas materias. Y naturalmente la cultura, bueno, los procesos culturales van generándose también a propósito o de cambio cultural o de visión de ciertas problemáticas, se van generando también a veces por los cambios en las legislaciones. Ok, Héctor, te invito a una pausa. Vamos a un corte y volvemos de inmediato en Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirla.